Muy bien, empezamos entonces, 18:05. Por acá nos quedamos. Los que no hayan presentado sus preguntas el último día en el formulario de Google, vamos a continuar el día de hoy viendo unos 2 formularios para ir viendo qué podemos mejorar. Lo que ahora dice acá. Nos quedamos en un ejemplo, si no estoy mal. Estaba ahorita vamos a ver si me quedó otra vez. No, No voy a decir. Sí estaba bien ubicado ya. Hablamos de medias dependientes. Recordemos que para medias dependientes implica el mismo sujeto de estudio al cual vamos a analizar en 2 momentos distintos. Y al hablar de analizar significa que vamos a tomar una muestra, vamos a ver el comportamiento de esta variable cuantitativa a través del cálculo de la media y la desviación estándar para calcular el intervalo de confianza. Ahí está. Bueno, entonces veamos un ejemplo de esto. La siguiente información. Petitpet es una veterinaria que promociona su propia mezcla Deli Show, la cual aumenta el peso de las mascotas después de 15 días de consumo diario. Muy bien, esto es muy común. Los que viajamos antes en bus y se subía el vendedor, ¿no? Se toma este complemento vitamínico, después de tantas semanas usted va a sentir un cambio abrupto. O igual en productos para adelgazar, ahorita que todos estamos gorditos, por la mayoría. Pruebe este medicamento para adelgazar y después de tantas semanas usted debió haber bajado de peso. Para saber si eso funciona realmente, lo mejor es hacer un estudio estadístico, utilizar precisamente este método que nos puede servir para determinar a cierto punto, precisamente si existe diferencia entre cuando uno comenzó a cuando uno terminó después de ingerir precisamente alguno de estos productos que he mencionado con anterioridad. Para terminar el anterior, tomó una muestra de 6 cachorros, a los cuales se le pesó antes y después de consumir el producto Petit Show, con su Deli Show. Los resultados en libras se presentan a continuación. Ese era el peso de los cachorros antes de ingerir la mezcla Deli Show. 1.1, 1.6 libras, 1.9 libras, 3.1, 2.3 y 3.3. Eso lo pesamos antes de iniciar un experimento. Y 15 días después del consumo del show, los valores fueron 2.4, 3.1, 2.6, 3.5, 3 y 6.7. Los datos pareciera que sí hay diferencia entre antes de comer Deli Show y después de comer Deli Show. Pero para dar un fundamento estadísticamente correcto, es mejor que hagamos una diferencia de medias dependientes. Si nos damos cuenta, es el mismo, son los mismos cachorros a los cuales se les pesó antes y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachorros se les pesó antes y esos mismos se les pesó después de comer la mezcla de lechón. Si se utiliza una confianza del 90%, ¿dentro de qué valores puede encontrarse la diferencia? ¿De qué valores se puede encontrar la diferencia entre el peso antes y después de consumir Deli Show?
Esos son los datos que vamos a tener. Y vamos a hacer precisamente esta estimación, que es lo que nos están pidiendo. Construir un intervalo de confianza. Como ya sabemos nosotros, pues, vamos a utilizar siempre ese formato y nos va a servir tanto en estimación como en prueba de hipótesis, que es el tema que el viernes empezamos. Muy bien, siempre empezamos con tipo de variable o de variables, datos de la muestra, datos de la población. Bien. Lo primero, siempre he dicho, analicemos qué tipo de variable. Estamos hablando de valores numéricos. Muy bien, son cantidades. Por lo tanto, lo que tenemos son una variable, es una variable cuantitativa. Muy bien. Son valores numéricos, 1.1, 1.6, 2.6, 6.7, 3, etcétera, etcétera. Luego, nos dice que se tomó una muestra de 6 cachorritos. ¿Qué otro dato tenemos? Antes y después. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachorritos de tamaño de la muestra de antes, que lo vamos a simbolizar como n sub 1, y después, que lo vamos a simbolizar con n sub 2, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos. Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Dice que debemos encontrar la diferencia entre el peso antes y después de consumir del show. Y además que vamos a trabajar con una confianza del 90%. Como sabemos que es el mismo sujeto al cual se le está evaluando en dos momentos distintos, entonces sabemos que esas dos mediciones hacen el mismo sujeto. Por lo tanto, esas medias son dependientes. Ya no son independientes, sino dependientes. Un momento, por favor. Muy bien, ahí estamos entonces. Ya sabemos que son medias dependientes, no independientes. En el libro del licenciado Quiñones, en algunos momentos, se les va a presentar algo similar, escuchen bien, pero no exactamente igual. Pero puede ser, escuchen, puede ser que sean dos sujetos distintos. Dos sujetos distintos. Y si son dos sujetos distintos, Juan y Santiago, por ejemplo, son dos sujetos distintos. Entonces no podríamos aplicar medias dependientes. De todas maneras, en la hoja de trabajo, ya casi está lista para tenerla la otra semana, pues voy a poner un ejercicio en el cual aparezca aquí Juan y Santiago. Entonces ya no son medias dependientes, sino son medias independientes. ¿Por qué? Porque son dos sujetos distintos en la investigación. Y entonces a Juan, con su calculadora, con sus ecuacioncitas, vamos a tener que calcularle su media y su desviación estándar. Y a Santiago, pues tendremos que calcular por la ecuación o por calculadora su media y su desviación estándar. Entonces, cuidado. Lo importante para saber si son medias independientes o dependientes es saber si es el mismo sujeto. Si este fuera Juan y este fuera Santiago, tendríamos que utilizar la distribución P de estudio. Pero
como es el mismo sujeto de estudio, pues son medidas dependientes. Y vamos a tener que aplicar el siguiente procedimiento. Muy bien, aquí están nuestros datos. Vamos al procedimiento. Intervalo de confianza. Estimado puntual, más o menos coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Muy bien. Para calcular el estimador puntual, porque son medidas dependientes. La ecuación para calcular el estimador puntual es este D barrita igual a sumatoria de D dividido E. Más o menos el coeficiente de confiabilidad. Como son solo 6 datos, vamos a utilizar el coeficiente de confiabilidad T. Para calcular ese coeficiente de confiabilidad T, vamos a necesitar los grados de libertad, definitivamente, y la expresión 1 menos alfa menos. Por último, vamos a tener el error estándar. Es la desviación estándar de las medias dependientes dividido el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, a eso le sacamos raíz cuadrada. Ahí tenemos los tres elementos. Muy bien. Empecemos calculando el estimador puntual. Este de barrita. Va una barrita, por favor. No sé por qué no sale, pero va ahí. Aquí, si gustan ustedes, abren una hojita de Excel. Yo nunca me he peleado con que utilicen Excel. Si lo saben utilizar adecuadamente. Y ponemos la información que tiene el ejercicio. El peso de los cachorros antes y las 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachorros. Su peso antes de comer Deli Show y después de comer Deli Show. Vamos. Los valores los puedo poner en Excel. Vamos a dar un minutito para eso, para que estos valores los coloque en Excel. Muy bien. Espero que ya tengan estos sus datitos en Excel. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer. Una vez tenemos eso, hagamos lo siguiente. Primero vamos a calcular el valor de la diferencia que existe entre esos dos momentos, entre esas dos mediciones que estamos haciendo. Para ello vamos a tomar 1 menos 2.4, porque necesitamos la sumatoria de D dividido E. Puede ser que este D lleve una limita aquí arriba. Bien, el promedio de la diferencia
estimador puntual para la diferencia de medias dependientes, calcula con esta ecuación, dice sumatoria de D. Tenemos que encontrar la diferencia en cada uno de estos. Y decimos, En bueno, este caso no se ordenan los datos de menor a mayor, como se no, hacía. muy bien. Buena pregunta. No, aquí no es necesario. Excelente la pregunta. Bien. Entonces dice, D es igual a A menos D, antes menos después. 1.1 menos 2.4, eso lo hace Excel. Yo lo voy a hacer aquí despacito. Ustedes hagan Excel. O si no, es lo que la calculadora si quiere. Vamos a tomar la calculadora también. Vamos a calcular. Ahora decimos, bueno, 1.1 menos 2.4. Y es menos 1.3. Lo colocamos aquí. Vamos al siguiente. 1.6 menos 3.1. ¿Cuál? Menos 1.5. Y así sucesivamente. 1.9 menos 2.6, 0.7. Eso lo pueden hacer ustedes en Excel, insisto. Yo solo estoy dando aquí los resultados de lo que debería suceder en Excel. 3.1 menos 3.5 menos 0.4. Ustedes solo dan la primera ecuación en Excel y después le van a arrastrar en todo esto y les va a salir estos valores. 2.3 menos 3.3, 2.3 menos 3 menos 0.7. 3.9 menos 6.7, prácticamente tenemos menos 2. Ahí está. Luego dice que tenemos que sumar todos estos valores. Tomamos nuestra calculadora y sumamos esos valores. O con Excel, pues ya solo digamos una autosuma y prácticamente nos va a dar el resultado. Lo que se les haga más fácil. Estoy presentando a mi Excel, yo lo haría rapidito también. Y le diría, por ejemplo, 1.1, 1.6, 1.6, 1.9, 3.1, 2.3, 3.9. Y este es el antes, este es el después. Y le diría, bueno, 2.4, 3.1, 2.6, 2.5, 3 y 6.5. Y vamos a calcular D. Es igual a antes menos después. Igual. Y le damos copiar, ecuación, jalamos, ahí está. Y después le damos una autosuma. Suma y ahí está. Menos 7.4. Que es lo que me debería dar antes. Menos 7.4. Vamos bien. Ya sabemos cuál es el procedimiento. Y dice que el estimador puntual D es igual a sumatoria de D dividido en. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer también 1, 2 y jalar. Si lo quiere mostrar automático, lo voy a hacer automático. Y le voy a decir entonces que, ¿verdad? Ecuación. Le voy a decir que quiero esto. Vamos a ver acá, vamos a ver. Ve. Es igual. Muy bien, decimos que el promedio de diferencia entre antes y después de esas medias dependientes es igual a este 7.4 dividido 6 menos 1.233. Bueno,
y salió un valor negativo. Veamos la explicación de ese valor negativo. La estimación puntual de la diferencia entre el aumento del peso antes y después de utilizar la química, la mezcla química es de 1.23. Ya lo pasamos a un valor positivo. Si aquí sale negativo, lo pasamos a positivo. No lo vamos a dejar con negativo. Aquí ya lo que me está diciendo definitivamente es que sí hubo un incremento en el peso promedio de los cachorritos. Es negativo, solo que lo vamos a pasar a positivo. Voy a multiplicar esto por menos 1 para que me dé el valor, ¿verdad? Lo voy a dejar en positivo porque más adelante me va a servir como positivo. Ahí está. Ya tenemos entonces el estimador puntual. Ya hicimos esta parte de la ecuación. Es 1.23. Aunque salga negativo, yo lo paso a positivo. Eso negativo significa que sí hay diferencia de 1. Luego vamos a trabajar el coeficiente de confiabilidad T. Para eso recordemos que estamos trabajando una confianza del 90%. Por lo tanto, el valor de alfa es de 0.10. Y los grados de libertad se calculan como n-1. Aquí está, grados de libertad, n-. Y 1 menos 0.10 dividido 2. 1 menos 0.10 dividido 2. Ya dejo ahí establecido eso. Voy a trabajar luego. Y aquí estamos. 6 menos 1. Vamos a tener 5 grados de libertad. Luego de aplicar esta ecuación, 1 menos 0.10 dividido 2, nos da 0.95 o 0.95. 0,0. Final es el mismo valor. Aquí, por favor, 6 menos 1 son 5. No sé qué estoy haciendo con eso ahí. Ay. Bueno, aquí me quedé, ¿verdad? Son 5, no sé por qué tengo 10 acá. Un error mío. Vamos a dejar ahora sí esto por acá. Y nos vamos a ir a calcular la desviación estándar. Dividido la raíz cuadrada de n, que es el error estándar. La desviación estándar está SD. La vamos a calcular con esta ecuación que ya habíamos tomado nota el día lunes. La desviación estándar de la diferencia de medias dependientes es igual a raíz cuadrada de sumatoria de d al cuadrado, es d al cuadrado, sumatoria de d al cuadrado, menos n, que multiplica a esta d, tiene una línea arriba, que es este promedio, que es este estimador puntual, al cuadrado, dividido n menos 1. Veamos qué significa eso y cómo podemos prácticamente ir trabajando paso a paso. Aquí o trabajo Excel o trabajo calculador, que se nos haga más. Primero dice sumatoria de d al cuadrado. Aquí si nos damos cuenta, tenemos d, tenemos cada uno de esos valores de diferencia que se calcularon dado dos mediciones que hay en dos momentos distintos en un mismo sujeto. Entonces decimos, bueno, vamos a necesitar calcular d al cuadrado. O sea, vamos a necesitar este valor al cuadrado y lo vamos a colocar el resultado. Este valor al cuadrado y lo colocamos acá. Este al cuadrado y lo colocamos acá. Este al cuadrado lo colocamos acá. Este al cuadrado lo colocamos acá. Este al cuadrado lo colocamos acá. Y luego hacemos su sumatoria. Nuevamente, lo podemos hacer bien con calculadora. Menos 1.3 al cuadrado.
Y podemos utilizar esa función de memoria. Menos 1.3 al cuadrado. Igual. Podría más. Y así me voy. ¿Cómo puedo hacer? O aquí en la calculadora lo estoy haciendo en este mismo común. Menos 1.3 al cuadrado. Tengo que usar la calculadora. Más. Luego le digo menos 1.5 al cuadrado. Más. Paréntesis. Menos 0.7 al cuadrado. Más. Menos 0.4 al cuadrado. Más. Menos 0.7 al cuadrado. Menos 0.7 al cuadrado. Más. Menos 2.8 al cuadrado. Y le damos igual. O venimos aquí a Excel y decimos, bueno, pues muere. Y decimos, bueno, d al cuadrado. ¿Qué hacemos? O utilizamos la función exponencial o decimos este por este, que es lo mismo que 1 menos 1.3 al cuadrado. Jalamos los valores, todos se van a volver positivos, y luego le damos la autosuma nueva. Y nos dio el mismo valor, 12.92, como lo hubiésemos trabajado en la calculadora, lo que se les haga más fácil. Menos 12.92. Ya tenemos esta parte de la ecuación. Todos los valores. Sumatoria es la que necesitamos. La ecuación. 12.92. Menos. N dice acá. N sabemos que son estos 6. Menos. N acá. Son estos 6 de acá y los jalamos para acá. Que multiplica a el promedio, que esta vez es una barrita, recuérdense. El estimador puntual al cuadrado. El estimador puntual al cuadrado. ¿Verdad? Menos 1.23. Entonces le vamos al cuadrado. Dividido n menos 1. 6 menos 1. Y nuevamente utilizamos la calculadora. O Excel. Está más fácil. Ahí sí que podemos decirle raíz cuadrada de. Vamos a abrir los de estos. 12.92 menos, abro un paréntesis, 6 por, así, por menos 1.23 al cuadrado, 2, 0, 2, dividido 5. Muy bien. Y el valor resultado debe ser. ¿Me corroboran, por favor, esta respuesta? ¿Estamos bien con esto? Tomamos todos los dígitos, por favor. O lo hacemos en Excel. Ahí sí que ya es cuestión de ir a hacer esto. Ya con este valor que tenemos acá, que es nuestra desviación estándar, vamos para acá, con todos sus dígitos, porque siempre debemos sacar con todos los dígitos, dividido la raíz cuadrada de n. ¿Estamos? Bien.
Ahora terminamos de construir el intervalo de confianza. 1.23 más menos. ¿Alguien me da el coeficiente de confiabilidad, por favor? ¿Alguien me da el valor del coeficiente de confiabilidad? Menos 1 no es 10, ¿verdad? Hay que ir a buscar la tabla P, por favor. Esperamos el valor del coeficiente de confiabilidad. Veamos el valor del coeficiente de confiabilidad. ¿Alguien que nos haga favor? Gracias, Brando, muy amable. Así es, 2.0150. Estamos de acuerdo, 2.0150. Gracias, Brando, muy amable. Gracias, Sandra. Gracias, Daniela. Buen trabajo. Y ahora hacemos esta ecuacióncita. Con todos sus decimales nuevamente. ¿Cuál es el valor del error estándar? Error estándar, entonces 0.876. 52724 dividido raíz cuadrada de 6. Igual. Debe ser este valor. Muy bien. 0.35789197. Punto 9. Y eso lo multiplicamos por 2.0150. Igual. Y ese sería el valor de nuestro máximo de estimación, de la precisión de la estimación, el margen de error, de D inclusive, o de error, como aparece en el libro de las opiniones. Bien. Aquí recuérdense, a 4 dígitos yo tengo que actualizar esto a 4. Pero con 2 nos quedan 0.72. Recuerde que este es el valor del máximo de la estimación, de la precisión de la estimación, del margen de error, este es el valor del error. Muy bien, menos 1.23 menos 0.72 nos da 0.51 para el límite inferior del intervalo de confianza. Límite superior del intervalo de confianza, 1.23 más 0.72 nos tiene que dar 3 más 2 son 5, 7 más 2 son 9, 1.95. Tenemos que pasar a positivo, aunque aquí nos salga negativo. Este es positivo, perdón. Es positivo. Regrese aquí para hacer énfasis que este va a ser positivo. Vamos a tomar como positivo, aunque salga negativo. Gracias. Bueno, ahora sí continuamos donde nos quedamos. En esta parte. De prácticamente encontrar esos dos valores, probablemente esté la diferencia entre peso antes y después de consumir de dicho. Y decimos con una confianza del 90%, la diferencia entre el peso de antes y después de consumir de dicho
esté o estará entre 0.51 y 1.95 litros. Después, como que dice, con un 90% de confianza, después de consumir del show, en promedio, los perritos o un perrito debería subir su peso entre 0.51 libras y 1.95 libras. Así es. Esto podría variar si aumentamos la confianza, pero en este análisis que hagamos de momento, estamos muy bien. En promedio, esto debería subir cualquier cachorro al consumir del show entre 0.51 libras y 1.95. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden, si ustedes pueden hacer su procedimiento en Excel, van a terminar de hacerlo acá. Yo se los dejé acá. Buenas tardes, licenciado. Y buenas tardes. Solo una pregunta. En el caso de este 1.23, cuando nos dio el negativo, en otros ejercicios, siempre vamos a hacer lo mismo de pasarlo positivo. Al cuadrado y sumar menos 1.3 al cuadrado, 1.69, menos 1.5 al cuadrado, 2.25, ahí hay un punto de más. Aquí es 0.49, el menos 7 al cuadrado, el menos 0 al cuadrado es 0.16. Otra vez tenemos menos 0.49 y menos 7.84. O lo hacemos como lo hicimos aquí en Excel. Esto al cuadrado. Igual este por este. Y lo copiamos acá y nos dio este resultado y después dimos la función autosuma y nos dio 12.92. Es lo mismo que sumar todos estos. 12.92. Ya tenemos d al cuadrado, que es esta parte de la ecuación. Ponemos ahí 12.92. Luego dice menos n. N son 6. Ya sabemos, ahí están los 6. Jalamos esos 6 y los pasamos para acá abajo. Y luego nos vamos a traer el estimador puntual, el promedio de la diferencia de las variables dependientes. Venimos a traer este valor, solo que con signo positivo. Bien. Y lo venimos a colocar acá. Este menos 1.23 lo vamos a dejar con signo negativo. Positivo, perdón, 1.23 al cuadrado. Dividido el tamaño de la muestra menos 1. 6 menos 1. Y nuevamente ya utilizamos la calculadora. Bueno. Abrimos un paréntesis, hicimos 12.92 menos 6 que multiplica 1.23 al cuadrado es 1, 2, 3 dividido 6 menos 1 son 5. Ahí está. Ya lo tenemos toda esta operación hecha. Ahora solo le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de este valor, 0.76852. Y la calcula es A. Le damos igual. Nos tiene que dar ese valor.
0.87, 66, 52, 724. Aquí me falta el 9. Pero es el mismo valor. Y ahí prácticamente estamos dando la respuesta a Mónica Sierra. ¿De acuerdo, Mónica? Sí, licenciado, gracias. Solo que había tomado en negativo el 1.23. Sí, hay que pasarlo siempre a positivo, perdón. Gracias. Por eso es que aquí en mi Excel 1000 yo lo pasé a positivo también, para no equivocarme a la hora de hacer la ecuación de la desviación estándar. Eso ya lo pueden hacer ustedes, la función, para que les dé el resultado. Gracias, Mónica, muy amable. Gracias a los demás también por sus preguntas. Llegamos al final de este tema. Quiero adelantar un temita más porque me va a dar tiempo. Y si no me da tiempo a revisar preguntas hoy, reviso el viernes. No importa. El viernes también tenemos tiempo para... Quiero ir trabajando las dos cosas. Avanzando un poco en el programa y después retomar esas preguntas que tienen para hacer un ejercicio de estimación. Esos mismos datos de otra pregunta que a cada uno les voy a asignar, les va a servir para hacer una prueba de hipótesis. Así es para que veamos cómo lo trabajamos desde la realidad y cómo lo trabajamos desde un ejercicio práctico, prácticamente, ya planteado. Vamos acá ahora. Vean, seguimos con estimación. Significa que vamos a tener un estimado puntual, un coeficiente de confiabilidad, un error estándar, posiblemente un factor finito de corrección, para diferencia de dos variables cualitativas. O sea que vamos a hablar de proporciones, ya no vamos a hablar de medias exactamente, ni una desviación estándar como tal, como variabilidad. No necesariamente. Como son variables cualitativas en este tema, recordemos que siempre vamos a utilizar la distribución normal estándar o Z. Aquí no tiene cabida la distribución de esto. Bueno, aquí está mal mi presentación, pero bueno. Estimación para diferencia de dos proporciones. Se refiere a las dos mediciones que se hacen a partir de dos muestras de variables cualitativas. Pueden ser de diferentes o los mismos sujetos de estudio o de investigación. Que al final, cuando son variables cualitativas, tengo el mismo procedimiento. No así con variables cuantitativas, como acabamos de ver en el ejercicio. Bueno, veamos entonces. Implica, y vamos a hacer una estimación por intervalos, los mismos tres elementos que acabo de mencionar. Estimado puntual, más o menos, coeficiente de confiabilidad por, el error estándar, y entre los tres prácticamente obtenemos los intervalos. Para esta diferencia entre dos proporciones, también si multiplico el coeficiente de confiabilidad por el error estándar, vamos a tener el máximo error de estimación, la precisión de la estimación, el margen de error, el error, etcétera, etcétera. Seguimos en los mismos conceptos. Ahora bien, claro, como es una variable cualitativa, por supuesto, algunos términos vamos a tener que cambiarlos. Empezando por el estimado puntual. Como tal, se va a llamar estimado puntual. Lo único es que la forma de calcularlo y la forma de representarlo tiene que ser distinto a lo que hemos visto en los últimos 2 días, dado que es una variable cualitativa. Y decimos, bueno, el estimador puntual para una variable cualitativa, para dos variables cualitativas, que precisamente se están midiendo como medias independientes, hacemos lo siguiente. Proporción de la muestra 1 menos proporción de la muestra 2. O sea que nos van a dar dos muestras de dos variables cualitativas. Y ahí les tenemos que calcular la proporción. Con suerte ya viene en proporción.
por un lado puede ser que venga en porcentaje, lo pasamos a proporción, o tenga que hacer un pequeño cálculo y precisamente encontrar las proporciones de una muestra y de la otra muestra. Ahí está nuestro estimador puntual. Luego, el segundo elemento de un intervalo de confianza es el coeficiente de confiabilidad. Y aquí nos traíamos, son dos variables cualitativas. Voy a utilizar la distribución normal estándar. ¿Puedo utilizarte aquí? No. No importa el tamaño de la muestra. Siempre vamos a utilizar Z. ¿Por qué? Porque son dos variables en donde voy a realizar la estimación. Muy bien. ¿Qué elementos intervienen en ese coeficiente de confiabilidad? Los que ya conocemos. Confianza, la significancia y el valor de alfa. Aquí no tienen nada que ver en los grados de libertad. Y efectivamente no tienen nada que ver porque no estamos utilizando la distribución T, sino la distribución. Muy bien. Vamos a utilizar la misma ecuación que venimos utilizando hasta el momento. Tenemos acá. Los mismos valores son constantes. Ya venimos manejando. Pues aquí no vamos a tener ningún problema. El tercer elemento es el intervalo del intervalo de confianza, es el error estándar. Aquí sí es posible que tengamos, no es posible. Y aquí sí hay que hacer unos pequeños ajustes. El error estándar, dado que son dos variables cualitativas. Y entonces mi ecuacióncita debe de quedar de la siguiente manera. Raíz cuadrada de P sub 1 que multiplica a 1 menos P sub 1, proporción de la muestra. P sub 1. O en algunos libros dice P muestral 1 por Q muestral 1. También es válido. Dividido el tamaño de la muestra 1. Luego, decimos lo siguiente. Más proporción de la muestra 2, que va a multiplicar a 1 menos la proporción de la muestra 2, dividido n sub 2. Todo esto también puede ser cambiado como Q sub 2. Lo que se haga más fácil. 1 menos P sub 2 o Q sub 2. Sabiendo que Q se calcula como Q sub 2 se calcularía como 1 más P sub 2. Y aquí tenemos prácticamente el error. Hablamos de estimar puntual, hablamos de coeficiente de confiabilidad, hablamos de error estándar. En el caso del estimador puntual hay que calcularlo de una manera distinta porque son dos variables cualitativas. Coeficiente de confiabilidad, ya vimos que trabaja igual que cuando solo es una variable cualitativa. Y el error estándar, pues aquí sí se modifica un poco, ¿verdad? Porque son dos variables. Variable 1, variable 2. Tamaño de muestra 1, tamaño de muestra 2. Esas variables respectivamente. Muy bien. Veamos a continuación entonces un ejercicio de lo que estamos hablando. Ya está. Para evaluar el cumplimiento del eslogan de 30 minutos gratis en una empresa de comida rápida, se está llevando a cabo un estudio para estimar la diferencia de proporciones de entregas de comida que llegan con retraso en dos de sus sucursales. El gerente de operaciones tomó una muestra de 550 entregas de la tienda A, encontrando 50 de ellas llegaron después de los 30 minutos. De la tienda B se tomó una muestra de 411 entregas, de donde se obtuvo que el 5% de los pedidos llegaron después de lo que indica el eslogan.
Calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones de las entregas de comida que llegan con atraso entre la tienda A y B. Ahí está el ejercicio. Nuevamente, lo que haremos, porque en el examen vienen variables cualitativas y variables cuantitativas, y para no confundir, pues seguir el esquema que se quiera estar. Tipo de variables, datos de la muestra, datos de la muestra. Muy bien, aquí nos habla de un porcentaje para estimar la diferencia de proporciones, dice acá, proporciones, porcentaje. En ningún lado hay medias, no hay promedio, no hay variabilidades, no hay varianzas, no hay desviaciones estándar. Lo que implica entonces es de que este ejercicio conlleva variables cualitativas. La diferencia de proporciones. Variables cualitativas. ¿Qué característica tienen esas variables cualitativas? Que lleguen con retraso. En dos cosas. La característica que interesa investigar de estas variables cualitativas es que las que nos llegan con retraso. ¿Por qué me interesa lo que llegue con retraso? Desde el punto de administración de operaciones, de mercadeo, por supuesto, porque el logan dice 30 minutos o gratis. Me interesa saber la proporción que llega tarde, para ver o para saber por qué están llegando tarde. Y una vez determine primero que llegan tarde, no tengo que determinar si llegan tarde o no llegan. ¿Y qué proporción? Luego saber el por qué y luego aplicar una estrategia sobre ese por qué. Que es, en palabras muy sencillas, lo que habría que ser un tema de tesis. En palabras muy sencillas. En términos muy generales. Muy bien, el gerente de operaciones dice que tomó una muestra en la tienda A, que la vamos a llamar N-1, de 550 entregas. Tienda A que me menciona acá, la vamos a decir, bueno, es la muestra 1 con 550 entregas. Dice que de estas 550, 50 de ellas llegaron después de los 30 minutos. Es lo que me interesa estudiar, la característica. Hicimos, bueno, la proporción de esta muestra, la proporción de esta muestra que llega tarde es de 50. De estas 50. 50 de estas. Para sacar esa parte de un gran total, lo que hacemos es dividir 50 dentro del universo, que son 550. Tomamos la calculadora, decimos 50 dividido 550. Muy bien. Es aproximado a 0.09. En esto de P muestral, vamos a tomar 2 decimales. En todas las operaciones adicionales tomaremos todos los dígitos que sean posibles. Muy bien. Ya tenemos los datos de la muestra 1. Vamos a ver qué dice la muestra 2. De la tienda B. Ah, hay una segunda tienda. La tienda B. Ahora se tomó una muestra de 411 entregas. Ahí está. Como es una segunda muestra, la voy a llamar N-2, que tiene un tamaño de 411. Y luego dice, de donde se obtuvo que el 5% de los pedidos llegaron después de lo que indica el eslogan. Llegaron después de los pedidos. Sabemos que un porcentaje es una proporción expresada en cientos de unidades. Lo que hacemos para encontrar la proporción acá de la muestra 2 o de la tienda B
No es multiplicar este 5% por 411. No, eso no hay que hacer. Sino que como esto ya es una proporción multiplicado por 100 unidades, es dividir esto entre 100. Por lo tanto, la proporción 2 del 5% la voy a pasar a 0.05. No lo puedo dejar aquí porque es un porcentaje. Y yo estoy expresando la proporción de esta muestra. Es 0.05. Insisto, no es multiplicar 5 por el 400. 5%, no. Esto ya es una proporción, solo que expresado en 100. Lo divido entre 100 y ya tengo la proporción de esta. Muy bien. Ahí está. Luego dice que vamos a calcular un intervalo de confianza o una confianza al 95% para encontrar esa diferencia de proporción. La confianza es del 90%. Muy bien. Ahí está. ¿Alguna duda acá? ¿Algún comentario? Buenas noches, Lick. Yo sí tengo una duda. Por favor. Solo es una pregunta. En este caso también se puede calcular el intervalo eh, de las entregas que llegaron en el tiempo. Solo se cambiarían esos datos, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, yo por eso les digo, a veces no es bueno copiarse porque yo eso hago en el otro temario. A un temario les pongo los que llegan justo a tiempo y en el otro temario los que llegan después del tiempo del log. Y por supuesto, después tendría que tener el ajuste. Aquí no sería 50 de 550, sino sería prácticamente 500 dentro de 550, ¿verdad? Sí, y se puede hacer lo que está usted diciendo. Todo depende de la pregunta que tengamos en el ejercicio. Y en la vida real, todo depende de la investigación que esté realizando. Todo depende de esas 10 preguntitas que tengo y de esas 10 cuántas voy a tomar, una o dos, y qué puedo hacer con esas dos. Una o dos preguntas. ¿Qué quiero investigar? ¿Llegan tarde o llegan a tiempo? Pues posiblemente me interese que lleguen a tiempo. Imaginemos que me interesa. ¿Por qué le interesa a los que llegan a tiempo? Porque quiero ver quiénes son los vendedores que llegan a tiempo. Y reconocerles como buenos empleados, una pequeña bonificación, o yo qué sé qué estrategia tomarán en los recursos humanos. O ser de los candidatos a que prácticamente si hay un ascenso, ya sean de los primeros en ser seleccionados para formar, por ejemplo, una terna, evaluar esa terna y después de evaluar esa terna, escoger al mejor. Sí, puede ser. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y si dije que de esos dos ejercicios puedo tomar dos temas, cambiándole a uno al 90, otro al 95, otro al 99, ya tengo 5 temas. Y para saber cuál me tocó. Y de aquí que me ponga a averiguar cuál me tocó y comience a preguntar, voy a perder tiempo. Y el tiempo perdido, como dice el refrán, tanto lo lleva. Bueno, ahí tenemos nuestros datos ya sintetizados. Vamos a calcular un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de estas dos proporciones. El estimador puntual, más o menos, coeficiente de confiabilidad, los mismos elementos, o el error estándar. Empecemos por el estimador puntual. Ya sabemos que es esta ecuación. Proporción de la muestra 1 menos proporción de la muestra 2 más menos el coeficiente de confiabilidad. Como son variables cualitativas, sabemos que es esto. Este está fácil. 0.5 menos alfa medio. Por el error estándar. El estándar sí. Aquí hay que hacerle un pequeño ajuste. Raíz cuadrada de proporción de la muestra 1 por 1 menos proporción de la muestra 1 y dividido el tamaño de la muestra 1 por proporción de la muestra 2 por 1 menos proporción de la muestra 2 dividido el tamaño de la muestra 2.
y raíz cuadrada de todo ese resultado. Así es. Ahí está. Empezamos trabajando el estimado puntual. Ya ordenado los datos, vean, todo es más fácil. Decimos, bueno, punto 9, punto 05, más menos, coeficiente con la Z, punto 5 menos alfa. Esto es 95%, alfa es 0.05, dividido 2. Punto 5 menos 0.05 dividido 2 por la proporción de la muestra, punto 9, punto 09, que va a multiplicar a 1 menos 0.09, que sería 0.90. Muy bien, 0.09, 1 menos 0.09 nos da 0.91, dividido la muestra 1, que son los 500. Luego dice P sub 2, 0.05, que va a multiplicar a 1 menos 0.05, sería 0.95. Lo colocamos acá. 0.05 por 0.95. Esto es 1 menos 0.05, como dice acá. Y el tamaño de la muestra 2. En este caso serían los 400. Nuestro intervalo de confianza, entonces, queda de la siguiente manera. 0.09 menos 0.05, 0.04. Más menos 0.5 menos 0.05 dividido 2, y nos vamos a la tabla de la distribución normal estándar o Z, y el resultado de esta operación debería ser 0.975, si no me equivoco. Si vamos a la tabla y buscamos 0.975, si no me equivoco, debería ser 1.96. Si no me equivoco, me corroboran este dato porque han estado muy bien esta noche corroborándome algunos datos. Los felicito. 1.96. Y lo multiplicamos por todo esto. Me dan el dato del error estándar, por favor. Me dan el dato del error estándar. Vamos a ver. Entonces, el error estándar. El valor del error estándar, por favor. Cero punto cinco. Gracias, muy amable. Ya veo que vamos a ver, tenemos diferencia entre Cristian Pérez y Brandon Marroquín, de los dos. ¿Tiene correcto?
Gracias, Mónica. Gracias, Beverly, muy amable. Muy bien, estamos listos. Ahí está la respuesta. Los que llegaron a esa respuesta, gracias. Tenemos una respuesta. Yo veo que ya varios lo tenemos en el chat. Personas. Beverly, Mónica. Excelente. Procedemos ahora a terminar de calcular este intervalo de confianza. Límite inferior del intervalo de confianza, 0.04, multiplicado con 1.96, que es el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. El resultado debe ser 0.03, más 2 dígitos acá, que yo me los he comido, perdón. Nuevamente recuerden, aquí les puedo preguntar, ¿cuál es el margen de error? ¿Cuál es el valor del máximo por error? Solo tienen que llegar hasta acá. ¿Bien? En este caso, este menos este, entonces va a dar 0.0. Y el límite superior del intervalo de confianza prácticamente es el estimador más el margen de error, precisión de la estimación que es 0.03 y obtenemos 0.0. Vamos a nuestra conclusión. Ya con eso, una confianza del 95%, la diferencia de proporciones de las entregas de comida que llegan con atraso entre la tienda A y B se encuentra el 0.01 y 0.00. Ahí está. Hemos calculado el intervalo de confianza al 95. Una diferencia entre 0.01 y 0.0. ¿Bien? No, si diera negativo lo pasamos a 0 acá. Aquí a 0 y aquí a 0. Bueno, pues. No, gracias, Jonathan. Muy bien, los molesto entonces con sus cámaras un segundo, por favor. Cámaras encendidas un momento. Gracias.